barrio Make sin toldos, ¿no es cierto? Y la recuperación ahí del comercio. Así que vamos a continuar con Pamela Araya y vamos a retomar el tema en los próximos minutos. Cambiamos de tema, vamos a la política. El presidente electo José Antonio Kast durante este fin de semana presentó a los subsecretarios y delegados presidenciales regionales que integrarán su equipo a partir del 11 de marzo, complementando así el diseño de la nueva administración. La segunda línea, por así decirlo, del futuro gobierno quedó conformada en su mayoría por figuras independientes, incluso algunos de ellos alejados de la vida política. Vamos a profundizar y analizar estos nombramientos y para ello estamos con Marcel Aubry, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Marcel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por invitarme. Marcel, analicemos entonces esta conformación, ¿no es cierto?, que nos faltaba de los subsecretarios, que recordemos se atrasó alrededor de 2 semanas por los viajes del presidente electo y que, como lo decíamos ahí en la presentación, se trata de un perfil mucho más técnico que ligado a lo político, salvo algunos casos que viene a reforzar la idea, por así decirlo, de que el presidente es el ancla, ¿no es cierto?, de estos nombramientos, que es una figura mucho más presidencialista para realizar estos nombramientos, tanto en el tema de los ministros, pero ahora también lo vemos en el tema de los subsecretarios. Claro, hay 2 cosas que decir aquí. La primera es que se hace patente lo que primero se dijo con los ministros, de que este es un gobierno muy concentrado en el presidente. Claro. El equipo del presidente es de confianza de él. No es un gobierno de coalición propiamente tal, en que los partidos son los que gobiernan, que hay una reunión semanal en la cual los partidos deciden lo que se hace y ellos bajan las líneas a los ministros, sino que todo concentrado al presidente, su equipo de confianza y en quienes ellos quiere delegar. Y lo segundo es que se despeja una idea que andaba en el ambiente de que la línea política iba a ser la de los subsecretarios, a diferencia de los ministros. Y finalmente no fue eso. Finalmente no fue eso. Entonces, es un misterio cómo va a terminar funcionando esto finalmente. Ahora, claro, veíamos que quizás hay 2 carteras y que tienen subsecretarios más políticos, que tiene que ver en el caso, por ejemplo, de las Express y en el caso de la cartera de Interior, ¿no es cierto?, donde hay carteras políticas donde ya fueron trabajando conjunto y donde probablemente se van a llevar un gran peso, sobre todo en las Express, donde los partidos políticos no tienen muchos subsecretarios ni ministros y quizás van a concentrar todas sus demandas en la cartera de las Express, que va a tener un gran trabajo probablemente. Claro, hay varias formas de organizar lo que se llama el centro de gobierno. El centro de gobierno son básicamente los ministerios de la moneda, que son 3. Y en este caso se priorizó por la idea de concentrar en las Express la gestión parlamentaria. Las Express es la que lleva a cargo la relación con el Congreso. Exacto. Y tiene tanto como ministro como subsecretaria personas con amplia experiencia en hacer esa gestión. Un modelo alternativo hubiera sido que los ministros sectoriales estén negociando en el Congreso sus propios proyectos, cosa que se ha hecho en el pasado. Pero parece que ese no es el diseño, sino que toda la capacidad negociadora, concentrarla en un solo lugar que administra el capital político del gobierno semana a semana. Ahora, ¿qué tan complejo puede ser eso ya cuando entren a gobernar el 11 de marzo? En la realidad, en la complejidad, cuando tenemos también un Congreso que va a ser bien similar a lo que ya teníamos acostumbrado y donde también quizás empiecen las primeras trancas para poder legislar. ¿Cuán complejo va a ser que quizás las carteras de ministros y de subsecretarios sean tan técnicas y falte quizás ahí el muñequeo político, como se llama, que también es tan importante? Sí, es una apuesta, porque los ministerios, bueno, por un lado impulsan políticas públicas, los subsecretarios en particular están a cargo de la gestión de los ministerios, del ministerio mismo. Pero además hay todo un ecosistema de grupos de interés en torno a cada ministerio, dirigentes gremiales, sindicales, de sectores, y los ministros subsecretarios negocian permanentemente con ellos a nivel nacional, a nivel regional, y eso es fundamentalmente tener la capacidad de impulsar la agenda negociando con esos sectores y trasladarlo en gestión parlamentaria, gestión administrativa. Y no sabemos cuánta capacidad va a haber para hacer eso, porque no basta con tener subsecretarios y ministros que tienen claridad de la agenda y que se juntan con su ecosistema de actores y negocian si no tienen la capacidad, por ejemplo, de impulsar los proyectos ellos mismos. Sí, ese es otro punto. También durante el fin de semana recordábamos, yo sé que esta cantidad de ministros y subsecretarios es distinto, pero en algún momento en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se llamó como el gabinete de los gerentes, ¿no es cierto?, que estaban quizás muy ligados al área empresarial y que le faltaba un poco de muñeca política. Ese también es un riesgo que puede suceder acá. Claro, pero eso describe solamente el primer gabinete del primer gobierno. Exactamente. Que era cuando entró Goldborn, cuando entró Carolina Schmidt. Ahora, varias de esas figuras funcionaban bastante bien, funcionaron hasta el final. Goldborn fue candidato presidencial, ¿cierto?
Pero hay que ver, porque existe tendencia en el mundo político a decir que hay que ser político o para poder impulsar proyectos, pero gente que tiene habilidades en otros ámbitos a lo mejor son capaces de escoger adecuadamente cuáles conflictos son los que van a tener, escoger adecuadamente cuáles son las colaboraciones que van a establecer e impulsar una agenda acotada, que es lo que este gobierno dice que va a hacer, una agenda acotada en cada sector e impulsarla con fuerza. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los nombramientos de delegados en la región de la Araucanía o en Antofagasta, Atacama, también se eligió figuras un poco más políticas. Se dice que también son las zonas críticas, ¿no es cierto?, que son las que quiere cuidar en tema de migración o en el tema de los conflictos de la macrozona sur. Ahí también se le dio quizás un carácter de más político en el sentido de que ya tienen un background del Parlamento donde se sabe que es un poco más complejo abordar ciertas temáticas. Claro, esa es otra apuesta, porque la gran parte de la política no ocurre a nivel central, no ocurre a nivel nacional, ni siquiera en Valparaíso. Ocurre en lo que le llaman los territorios, claro, ¿cierto? En regiones. Entonces los diputados, los senadores se relacionan con el delegado presidencial, con los delegados provinciales, con los seremi. Entonces, si esa línea a nivel regional es capaz de llevar la carga de el trabajo político, entonces a lo mejor eso despeja la agenda para poder impulsar políticas públicas en el nivel central. Es una apuesta, no hemos visto un diseño así con anterioridad. Ahora, sí, veremos cómo funciona. Te quería preguntar, hay otra cosa que tras el anuncio de los subsecretarios, el presidente electo habló de dividir también el comité político. Actualmente tenemos un comité político que están los ministros más cercanos, ¿no es cierto?, que toman las decisiones, pero va a haber otro comité que tiene que ver con materia de seguridad, donde estaría el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Seguridad Pública, para tratar los temas específicos de esa cartera. Esto habla también de la necesidad de llevar a cabo a la realidad este gobierno de emergencia, ¿no es cierto?, que es lo que ha popularizado un poco la campaña y también los primeros días de presidente electo. Todos los gobiernos intentan, en los temas que son de su interés, a veces con mayor visibilidad, a veces con menor visibilidad, establecer mecanismos de gestión transversal, que típicamente son mesas interministeriales, comités interministeriales, con diversos grados de éxito. A veces son meras reuniones en las que se acuerda algún tipo de estrategia, otras veces tienen secretarías permanentes que mandan a hacer estudios, que preparan proyectos, cosas así. No sabemos cuán real termine por ser un comité de ese tipo, ¿cierto? Puede ser simplemente una reunión en la que se toma una decisión estratégica y se vuelven a juntar un mes después a ver cómo va avanzando, ¿cierto? O puede ser algo que efectivamente se diga, la política pública en este ámbito es intersectorial y en consecuencia tenemos que avanzar intersectorialmente. Ese modelo es muy difícil de implementar en la administración pública chilena. Prácticamente no hay casos de éxito, muy poco. Chile crece contigo es un caso, pero es muy difícil de avanzar en eso. Ahora, seguridad, además tiene problemas porque tiene ministerio propio, pero tiene justicia, interior, tiene carabineros. Entonces es muy complicado la parte territorial, delegados presidenciales. Entonces, todos los gobiernos hacen una apuesta en ese sentido, pero no me imagino que tenga mayores posibilidades de éxito. Y hay otro punto también que anunció ahí el presidente electo que tiene que ver con un cargo de comisionado especial para la macrozona norte, que él dice que no tiene facultades administrativas, pero que sí se va a poder coordinar, por ejemplo, con los gobernadores o con el delegado o los delegados de la zona norte también. Esta figura nueva que se busca crear también, ¿cómo lo ves? Si es que pueda tener una resonancia efectiva dentro de los problemas que busca ahí atacar, sobre todo en el tema de la migración. Eso depende exclusivamente de tanto la personalidad del involucrado como del respaldo que se percibe. Si se percibe que tiene línea directa con el presidente, que cuando habla por el presidente, entonces eso le da una capacidad de influir decisiva, pero depende de eso muy estrechamente porque no tiene atribuciones. El Estado está muy regulado, las autoridades tienen ciertas atribuciones específicas, tienen ciertas capacidades legales, algunas, otras tienen otras, y si no tiene eso, entonces no puede actuar directamente, requiere de convencer a los demás actores de que tomen los actos administrativos en la línea que está diciendo, en la línea de que él está coordinando, y eso requiere que los que de verdad firman, los que de verdad realizan los actos administrativos, se avengan a ese diseño. Claro, totalmente. Lo cual, puede chocar con la lógica de que la línea regional sea más política, porque precisamente los actores que son más políticos son los que tienen intereses propios, los que tienen que pensar en una poscarrera que también es política, en el mismo sector, con los mismos actores con los cuales se están relacionando en su región.
Toda la razón. Ahora, Marcel, también tenemos que ver respecto de lo que hablábamos recién, este llamado gobierno de emergencia, ¿no es cierto?, que ha sido la frase que ha utilizado el presidente electo cuando ya asuma el 11 de marzo. Ahí ya tenemos que ver cómo empieza finalmente, lo llamábamos el fin de semana, la cuenta progresiva, porque ya va a venir, por ejemplo, la cuenta pública del 1 de junio, donde quizás ya va a tener que dar cuenta cuánto de estos compromisos de este gobierno de emergencia van a estar sobre la mesa cumplidos ya en esa fecha. Además, ¿crees también, en tu opinión, que ahora están durando un poco menos esta luna de miel que normalmente se llama a los presidentes, sobre todo por los desafíos que actualmente la ciudadanía le exige y también con las expectativas que se generan sobre los gobiernos? Sí, la luna de miel prácticamente ya no existe. La luna de miel antes se decía que era todo el primer año. Claro, sí. Desde que asumía hasta, no el 21 de mayo, porque era el 21 de mayo, ¿cierto? Sí. No el de ese año, sino que el del siguiente. Ya, y esa era su luna de miel. Pero ya eso ya no existe. Esto es muy volátil, es muy rápido, ¿cierto? Entonces lo que están diciendo es que van a entrar con las medidas inmediatas. Ahora, no es la primera vez que escuchamos algo así, de que van a entrar con los decretos hechos. Pero hay demora, porque hay otros actores involucrados, hay movimientos, hay cosas presupuestarias, dependen de la colaboración de la administración. Hay cosas que pasan por Contraloría y eso requiere colaboración de la Contraloría en acto rápido también, poner de acuerdo actores que no son ellos, los alcaldes, por ejemplo, los gobernadores, que son elegidos aparte, ¿cierto? Entonces, es difícil y va a requerir un especial trabajo de disciplina y control de parte del centro de gobierno, mantener la agenda como de emergencia, porque van a tender a surgir distractores. Como decía, cada ministerio tiene su ecosistema de grupos de interés con sus propios proyectos que no son de emergencia. Pueden ser cambios más grandes, cambios más pequeños, que van a requerir espacio en agenda. ¿Cuánto de eso se admite? ¿Cuánto de eso se incorpora en la agenda parlamentaria? Y ahora, respecto de los partidos políticos, que también es una consulta que se realizó, de hecho lo veíamos en el nombramiento de los subsecretarios, de los delegados, la pregunta que se le hacía es como, ¿por qué no está la representación de los partidos políticos en cuanto, por ejemplo, a los presidentes, que es algo que normalmente se ve? ¿Cuál debería ser la estrategia finalmente ahí del presidente electo o cuánto le puede pesar no generar una estrecha colaboración con los partidos de Chile Vamos que hasta el momento se han mantenido un poco más en silencio, pero a veces en el momento llegado el momento, sobre todo en el Parlamento, esto puede jugar un poco en contra cuando se tengan que tomar temas muy decisivos si es que no hay una relación tan cohesionada con los partidos políticos? Claro, porque el modelo que estableció es un régimen presidencial y hay mucha variabilidad en los regímenes presidenciales. Lo que hablábamos al principio, ¿cierto? El presidente concentra todo, elige gente de su confianza y los partidos lo van a apoyar en la medida que obtenga. Entonces eso depende críticamente de dos cosas. Uno, de que el gobierno sea exitoso, porque los parlamentarios son indisciplinados, son díscolos, entonces se van a descolgar apenas al primer atisbo de falta de éxito, se van a empezar a descolgar. Y segundo, la gestión que se haga territorialmente de cosas que no vemos, pero que los parlamentarios sí ven, como de gestión, que un puente acá, que un camino allá, que una población en otra parte, que eso ocurra a nivel territorial, ¿cierto? Y si esas dos cosas se mantienen alineadas, puede gobernar de esa manera. Si no, el único otro camino es el que vimos en la época de la concertación, que era que los partidos corporativamente gobernaban. Había reunión de los presidentes de los partidos en La Moneda los días lunes. Claro. ¿Cierto? Que era la idea de que la coalición es la que gobierna, no el presidente. Y eso solamente le podría ocurrir a un presidente débil en el contexto actual por cómo partió. Ahora, hay otro punto que lo hemos tocado latamente que tiene que ver con la agenda que comenzó a transitar José Antonio Caz una vez que ya es presidente electo, que no es una agenda usual, ¿no es cierto?, para los presidentes chilenos, que comienza con estas giras, ¿no es cierto?, con estos viajes, reuniones también con representantes y autoridades de otros países. ¿Cómo le ves tú? ¿Cuál es el análisis respecto de lo que está haciendo previo a que asuma este 11 de marzo? No sé si es que lo ves como que quiere encumbrarse justamente como la figura de su sector político dentro, no sé si de Latinoamérica, pero justamente mostrar bien cuál es su sector político dentro de esta región. ¿Cómo ves que fue su agenda de estos viajes que dio durante este tiempo? Da la impresión que efectivamente él se quiere posicionar como el líder del sector, como el referente del sector, ¿cierto? Y no como un gestor, ¿cierto? No es la idea de Sebastián Piñera, claro, ¿cierto? Sino que es la idea de que él dirige el gobierno planteando los fines, planteando la orientación, planteando qué queremos avanzar, establece el mensaje, y los demás son los que operan, actúan, avanzan y se llevan las peleas. ¿Sí?
Parece ser esa la apuesta. Ajá. Y esa es la apuesta que tú crees se vislumbra también en el contenido de su discurso. ¿Podría seguir durante los próximos meses? Yo creo que podría seguir porque le conviene porque le permite mantenerse fuera del conflicto, mantenerse popular, mantenerse obteniendo apoyo por el mensaje que transmite, por las ideas que está avanzando, y no quemarse con todos los deslices que van a ocurrir necesariamente del gobierno, problemas de gestión, descoordinaciones, fallas, casos, que necesariamente ocurren, ¿cierto? Y poder establecer claramente la distancia entre lo que él está haciendo y problemas que se pueden solucionar con echar a un ministro, echar a su secretario, hacer un golpe de timón, cosas así. Perfecto. Marcelo Aubry, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por acompañarnos y por tener esta conversación también respecto de la administración de lo que va a ser el presidente electo y ya cuando suma desde el 11 de marzo. Muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien.